por el esfuerzo que hicimos para estar a frente y la sensación de que no poderíamos dejar escapar, ¿no?, la victoria de la forma que fue, con un hombre a más. Y bien, y vuelve a pasar de sofrernos un gol al final, de no sustentarmos la victoria. Y sin duda un vestidor en este momento molesto, y tal vez la única cosa resgatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos 2, ¿no?, que los otros equipos también están sufriendo. Ves Toluca perdiendo, ves Cruz Azul perdiendo, ves el torneo muy en este momento muy parejo, muy equilibrado. Partidazo. ¿Partidazo? Sí, el mejor partido que le he visto a Santos desde hace mucho tiempo. Pero cabe señalar, primero cabe señalar que la gente que fue, el staff que fue de ESPN, son unos cracks. Porque nos facilitaron Le cambio todo. la palabra ahora. Todo. Después, el partido. Santos tenía que jugar con entusiasmo, con fútbol, con el alma, con narices, con todo. Porque era el América. Y la verdad que lo logró. Después de la expulsión, el América tenía que haberle metido 3, tranquilo. Y tuvo fortuna Santos, pero en global fue un tremendo partido. Y espero que la directiva no los deje, porque es una tremenda institución, es un gran equipo, y con 2, 3 incrustaciones pueden estar arriba. ¿Cómo le lleva usted con el Gonzo Pineda? Bien. Ojalá le vaya bien, ¿no? Ahora en este nuevo cargo que va a tener. Sí, creo que es secretario técnico. Director deportivo. Sí, director. ¿Cómo lo ves en esa función, Mario, a Gonzalo Pineda? Él va a ser el encargado de hacer esos ajustes. Debe de ser el encargado. Es como el Tato Noriega. No. Tiene experiencia, Gonzalo Pineda, más allá del banquillo, lo hizo en Atlanta. Sí, no, experiencia tiene. El tipo se ha preparado, ¿no? Claro. Y en esa parte... Yo creo que es una muy acertada decisión de Santos, ¿eh? En esa parte de escritorio también tiene bagaje y experiencia Gonzalo Es que Pineda. luego nos enfocamos un poco más en la faceta como entrenador, ¿no? Tal vez este brinco o este cambio, porque son cosas completamente diferentes, aunque sí creo que tiene el scouting que hoy ocupa Santos para poder replantear la plantilla. Y ¿sabes qué? Tiene conocimiento de muchos jugadores de la MLS que pudieran ser una opción interesante para Santos y evidentemente para Chivas, que además Chivas es una tarea que tiene ya adelantada, ¿no? Pero si alguien conoce a jugadores que pueden llegar de esa liga, es Gonzalo Pineda. ¿Y del América, papá? ¿No decimos nada? Del América no, pues la América está perdido, ¿no? La América, solo Mario Carrillo no lo ve en crisis. ¿Tú sí lo ves en crisis? Sí. ¿Y cómo se sale de esta crisis? Pues tienen que venir muchos cambios. Han hecho ya cambios en la parte directiva, tendrán que venir también. Pero ahorita quieres un cambio ahorita. ¿No les alcanzará para hacer esos cambios? A ver, no, ahorita no. Hablamos mucho de que si Henry, que si no, a ver, la polémica, no está Henry. Ahora el caso del Chiquito Sánchez, veremos si llega para el partido ante Nashville, porque si bien de primera instancia no es de gravedad, bueno, ayer hizo trabajo por separado, veremos si va a estar disponible. Pero si firman un fracaso mañana en Nashville, América tiene que concentrarse. Caer en Nashville y luego el sábado contra Cruz Azul, ahí es donde yo digo, el tiempo te alcanzará para revertir la situación, y yo sé, en liguilla América es dominante y presentarán otra versión, pero acá el tema primero que es se meta, que lleguen. ¿no? Exacto. A ver, yo creo que algo que fue muy importante en su momento era darle las llaves de Cuapa a Jardine, porque se lo había ganado, era merecido. Se las dieron y finalmente llegaron los refuerzos que él pidió. Vamos a ver el rendimiento, cómo le ha ido a los futbolistas brasileños que llegan ahora después de los movimientos. Honestamente, lo de Dourado, profesor Carrillo, poco o nada, ¿eh? Sí. Poco o nada. Y ha venido de más a menos, ¿eh? Porque empezó bien el torneo. Ni tan más. Lo de Veiga, yo no he visto al crack que nos vendieron. No lo he visto. Otro crack que nos venden y yo no lo he visto. Lima, nada. Mejía, nada. Espinosa, nada. Tú pedías cambios, Michel, pues todos estos llegaron. No, tranquilízate, Adal Franco. Estos llegaron. Sí, no ha pasado nada con ellos, ¿eh? No, eso necesita resurgir al América, necesita una renovación completa, no solamente es entrada y llegada de jugadores. Se fueron un chorro y llegaron un chorro. Bueno. Pero en esa renovación completa pones también a André Jardine. Sí, cómo no. ¿Alguien se atreve ahorita a cuestionar a Jardine después del tricampeón con el equipo del América? Por favor. ¿Pero tú sí? Pero acabas de decir que sí, yo te estoy diciendo. Yo digo que América está en crisis. No, yo digo que América está en crisis y tendrá que renovar al equipo. Además es algo natural. Cuando acabe el torneo. Sí, claro, todas las plantillas después de cierto tiempo necesitan cierta renovación. ¿Ve cuántos llegaron? ¿Eso no es una especie de renovación? Acaban de llegar, ¿no? Ahora que en Guadalajara no les podemos dar tiempo, pero en América sí. Dices tú.
No, yo pregunto. Yo pregunto. Está bien, hay que darles hasta el próximo torneo. ¿Cuánto le dieron a Milito? De colchón. ¿Llegó y luego o qué? Pues llegó y luego dio resultados. ¿Al próximo torneo? No, al primer torneo lo estaban en liguilla y quedaron eliminados con Cruz Azul. Pero ¿está bien? ¿Ya fue campeón? ¿Ya fue tricampeón? No. Bueno, yo creo que sería ya buen momento de que América diga, dejo a un lado la liga y mejor apuesto todo, lo poco que tengo en la CONCACAF. ¿Cómo les encanta en estas mesas sacar y poner técnicos, No, pero No, yo estoy luego diciendo. tú eres el que está diciendo. Yo no dije que se vaya Jardine. No, ¿Cuándo? yo tampoco. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Te acaba de preguntar, Adri, dijiste en que esa sí. renovación, ¿va André Jardine y dijiste yo sí? dije que sí. No, perdóname, yo dije que no. Te preguntó Adri. Bueno, yo dije que André Jardine es buen momento para que ahorita América ya diga, lo poco mucho que tengo, mejor pongo todo en la CONCACAF. No, y lo dijo en la conferencia de prensa, es decir, él va a esperar a la liguilla, va a esperar a entrar a la liguilla, y en la liguilla es cuando crecemos y es cuando jugamos, es decir, ya ahorita está pensando en la liguilla. Es lo que dijo Jardine en la conferencia. Pero te preguntó Adri de poner en la balanza los dos torneos, el local y el internacional. Sí, los tienen que jugar los dos, Adri, los dos. Tiene que apostar a los dos. Por ejemplo, ahorita dijiste algo, lo del Chiquito Sánchez. No se va a aliviar para el martes. No sé. No se va a Ayer aliviar. hizo trabajo por separado. No se va a y está en aliviar duda. porque ¿qué tiene? ¿Domingo, lunes para recuperarse? Para mañana no está. O entonces no le hubiera pasado nada, pero él no está. Banca tiene, que yo veo todavía más en crisis a Jardine que al equipo. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque llega un momento en que en un campeonato te desgastas, en el segundo campeonato te desgastas, en el tercero, y ahorita, por ejemplo, ya le está costando. Ya le está costando a quién meter. Le está costando, por ejemplo, el buen momento de Brian, pero de Cendejas está triste, juega triste. ¿Lo has visto, Cendejas? Juega triste. Dice Diony que se quiere ir. Se juega triste, velo, y no es el Cendejas que conocemos. Y en eso y está luchando Jardine. Los volantes, Condorado se siente fuerte porque habla portugués, pero tiene ahí volantes defensivos. Es que sí, no está triste Cendejas porque se quedó fuera de la selección de Estados Unidos. Oh, es un golpe durísimo. Sí. Por eso México sería titular. Hasta entendible esa situación. Totalmente. ¿no? Por supuesto. Pero esa es la tarea del técnico. Es donde Rescatarle, claro. rescatarle. Un centro delantero que digas, con este ganamos y matamos, tiene buen prospecto. Y ahí el Pato tiene a otro como el colombiano, pero no es el centro delantero del América. Y preocupante. Veiga. La ausencia de Henry creo que también le pesa mucho. En el vestidor y en la cancha. En el vestidor y a Henry también. Henry también dice, debe de estar Henry pensando... También se quiere ir. ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Porque se lastima de todo, Henry. Se lastima de todo. Lo de Henry, de verdad. Eso es preocupante. Qué lástima. Qué lástima, porque la debe estar pasando muy mal. Muy mal. Y ahí es donde en la mente empiezas. Y nada más ya que me tengo que este retirar. mundial era para él. Este mundial era para él. Y cuando está viendo a todos sus compañeros, dices yo y él con el yeso ahí en su casa, se hace sentir. Y a muchos jugadores golpeados mentalmente. Ese es el trabajo cuando estás remando contra corriente. Bombazo en el fútbol mexicano, porque lo que está pasando con Israel Reyes no es un simple rumor de mercado, es una señal clara de algo mucho más grande. El América vuelve a exportar talento a Europa y eso cambia absolutamente todo. Sí, la Roma lo tiene en la mira otra vez. Y no es casualidad, no es suerte, es consecuencia directa del nivel que ha alcanzado este jugador en los últimos meses. Porque Israel Reyes hoy no es un futbolista cualquiera, es un defensor consolidado, titular en el América, pieza clave en el esquema de André Jardine y además uno de los nombres que ya están prácticamente asegurados en la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 y cuando un jugador llega a ese punto, Europa aparece. Pero aquí es donde empieza el verdadero debate, porque una cosa es que te sigan y otra muy distinta es que estés listo para dar el salto. Porque el salto a Europa no es solo fútbol, es mentalidad, es ritmo, es exigencia, es competir cada semana contra jugadores de élite. Y ahí es donde muchos futbolistas mexicanos se quedan cortos. Pero en el caso de Israel Reyes, la historia puede ser diferente, porque tiene algo que pocos tienen: versatilidad. Puede jugar como central, como lateral, incluso adaptarse a distintos sistemas defensivos, y eso en el fútbol moderno es clave.
De hecho, uno de los factores que podría abrirle la puerta en la Roma es precisamente eso. El club italiano tiene en su plantilla a un jugador con características similares, Zeki Çelik, que termina contrato y si no renueva, ahí se abre el espacio y ahí es donde Reyes entra en escena. Pero ojo, porque hasta ahora no hay oferta formal, no hay negociación cerrada, todo está en fase de seguimiento. Y esto es importante decirlo porque en el fútbol mexicano muchas veces se venden rumores como hechos. Aquí no. Aquí hay interés, pero no hay fichaje, todavía. Y ese todavía es clave, porque todo depende de un factor, el Mundial 2026. Sí, el Mundial va a ser la gran vitrina. Si Israel Reyes tiene un buen torneo, su valor se dispara. Y no solo la Roma lo va a querer. Van a aparecer más equipos. Porque el mercado europeo funciona así. Observa, analiza y ataca en el momento justo. Y el Mundial es ese momento. Ahora, hablemos del América. Porque aquí es donde el tema se vuelve incómodo. ¿Le conviene venderlo desde lo deportivo? No. Porque perderías a un jugador clave, a un titular, a alguien que entiende perfectamente el sistema. Pero desde lo económico, sí. Porque se habla de una posible venta entre 6 y 7 millones de dólares. Y eso, en el contexto del fútbol mexicano, es un negocio importante. Y aquí entra otro actor, Puebla. Porque cuando vendieron a Reyes al América, se quedaron con un porcentaje de la carta. Es decir, si se concreta la venta, ellos también ganan. Y esto convierte la operación en algo mucho más complejo. No es solo América, es una cadena de intereses. Pero volvamos al punto central. ¿Está listo Israel Reyes para Europa? Porque aquí es donde el debate se pone serio. En México Reyes destaca, tiene tiempo, tiene espacio, tiene confianza. Pero en Europa, no. En Europa no te perdonan un error. En Europa no tienes margen. En Europa compites contra delanteros que no te dan un segundo. Y ahí es donde se mide el verdadero nivel. Y la historia reciente del fútbol mexicano no es alentadora. Muchos jugadores han dado el salto y pocos han logrado consolidarse. Entonces, la pregunta es válida. ¿Será diferente esta vez? Porque Reyes tiene cualidades, pero también tiene retos. Tiene que mejorar en duelos físicos, en velocidad de reacción, en toma de decisiones bajo presión, porque en la Serie A el margen de error es mínimo y ahí es donde se define todo. Ahora, también hay que decirlo, el momento es ideal. Tiene 25 años, está en plenitud, viene creciendo, tiene continuidad. Es el momento perfecto para dar el salto, porque si no es ahora, ¿cuándo? Y eso también pesa en la decisión. Porque los trenes no pasan dos veces, y Europa es eso, un tren, que pasa, y si no te subes, se va. Pero aquí viene otro ángulo del debate. ¿Qué pasa con el América si se va? Porque no es solo perder a un jugador, es perder una pieza estructural, y ahí es donde el club tiene que demostrar su grandeza, porque los equipos grandes no dependen de un nombre, se reinventan, y ahí es donde empieza el análisis de reemplazos. ¿Hay alguien en la plantilla que pueda asumir ese rol? Tal vez, pero no con el mismo nivel de impacto. Entonces el América tendría que ir al mercado. Y ahí hay opciones, Sudamérica, Europa, incluso el mercado interno. Pero no es fácil, porque no buscas solo un defensor, buscas un perfil. Y eso es más complicado, porque Reyes no es un central tradicional, es un híbrido. Y esos perfiles no abundan. Entonces el reto es grande, muy grande, pero también es una oportunidad, porque cuando vendes bien puedes reconstruir mejor, puedes traer jugadores, puedes fortalecer otras zonas, puedes evolucionar el equipo, y eso es lo que hacen los grandes clubes. Pero todo esto depende de algo, de que la venta se concrete, porque hoy es solo interés, y en el fútbol, del interés al fichaje, hay un mundo de distancia. Pero si algo es seguro, es que Israel Reyes ya está en el radar, ya está en la conversación, ya está en ese grupo de jugadores mexicanos que pueden dar el salto, y eso por sí solo ya es un logro. Pero ahora viene lo difícil
demostrar que puede sostenerlo, porque llegar es una cosa, mantenerse es otra. Y ahí es donde se escriben las historias. Así que atentos, porque esto apenas comienza. Porque el Mundial está cerca y con él la gran oportunidad. Y ahí sabremos la verdad. Si Israel Reyes está listo para Europa o si todavía le falta ese último paso. Pero lo que es un hecho es que el América vuelve a estar en el mapa internacional y eso cambia todo. Pero hay un punto que todavía no se está hablando lo suficiente y es quizá el más importante de todos, el riesgo. Porque sí, ir a Europa suena espectacular, suena a crecimiento, suena a sueño cumplido, pero también es una apuesta y no siempre sale bien. Y ahí es donde el caso de Israel Reyes tiene que analizarse con cabeza fría. Porque en México es titular, es importante, tiene continuidad, tiene confianza, es un jugador que ya encontró su lugar, pero en Europa empieza de cero. Nadie le va a regalar minutos, nadie le va a esperar y si no responde rápido puede quedar relegado. Y eso ya lo hemos visto muchas veces con jugadores mexicanos. Se van con ilusión y terminan perdiendo ritmo, perdiendo protagonismo y en algunos casos regresando antes de tiempo. Entonces, la pregunta es incómoda pero necesaria. ¿Vale la pena arriesgar ese presente sólido por una oportunidad incierta? Porque el fútbol no es solo talento, es contexto. Y el contexto en Europa es brutal. Ritmo alto, competencia interna feroz, exigencia constante. Y ahí es donde muchos se caen. Pero también es cierto que si quieres crecer, tienes que salir de tu zona de confort. Y ahí es donde el debate se divide. Porque hay quienes dicen que Reyes debe irse ya, aprovechar el momento, dar el salto y competir al máximo nivel. Y hay quienes creen que debería consolidarse aún más en el América, llegar más fuerte al Mundial y después sí, dar el paso con más respaldo. Y ambas posturas tienen lógica, porque no hay una respuesta correcta. Todo depende del jugador, de su mentalidad, de su capacidad de adaptación, y ahí es donde se define todo. Ahora, también hay que hablar del impacto en la selección mexicana, porque si Israel Reyes se va a Europa y logra consolidarse, el Tri gana. Gana experiencia, gana nivel, gana competitividad, pero si no lo logra, pierde. Porque llegaría al Mundial sin ritmo, sin continuidad, sin confianza, y eso puede ser un problema serio. Entonces, no es solo una decisión de club, es una decisión que impacta a nivel selección. Y eso la hace aún más importante. Y aquí es donde entra Javier Aguirre. Porque él sabe perfectamente lo que implica jugar en Europa, lo que exige, lo que cuesta. Y seguramente tendrá una opinión clara sobre este tema. Porque no se trata solo de exportar jugadores, se trata de exportarlos en el momento correcto. Y eso es clave. Pero volvamos a la América, porque más allá de todo este análisis, hay una realidad que no cambia. El club tiene que estar preparado, porque si Reyes se va, no puede improvisar, no puede reaccionar tarde, tiene que tener un plan, tiene que saber quién llega, cómo se adapta, cómo encaja, porque el margen de error es mínimo, y más en un equipo que está obligado a competir por todo, y ahí es donde se mide la grandeza de una institución, no cuando todo va bien, sino cuando tiene que reinventarse. Y este puede ser uno de esos momentos, un momento donde el América tenga que demostrar que está un paso adelante, que no depende de un solo jugador, que puede perder una pieza importante y seguir siendo competitivo. Porque al final, eso es lo que hacen los equipos grandes, evolucionan, se adaptan, crecen, y ahora todo está en manos del tiempo, del rendimiento, del Mundial, porque ahí se va a definir todo. Ahí se va a saber si este interés se convierte en realidad o se queda en un simple rumor. Pero lo que es un hecho es que Israel Reyes ya está en la mira. Y cuando Europa te mira, ya no eres el mismo jugador. Ya estás en otro nivel y ahora toca demostrarlo.